Bien, pues mi nombre es Abdón. Podéis contactarme por ahí por Twitter, cualquier cosa sobre la charla o lo que sea después, encantado de seguir hablando. Trabajo como frontend developer en IBM Research, sobre todo para los laboratorios que tenemos en Nueva York y en Zúrich. Por ejemplo, si visteis la charla que dio Juan ayer en la keynote, que hablaba sobre computación cuántica y demás, pues ese es en el equipo en el que estamos. Y pertenezco al programa de Google Developer Expert, que es pues, un programa que tiene Google para más o menos tratar de montar una red y de unir a gente que se supone que conoce en profundidad tecnologías, en este caso tecnologías web, y de alguna manera juntarlos con la gente que desarrolla esas tecnologías dentro de Google. Bien, entonces empezamos. No sé si se puede apagar la luz de aquí delante o no, es complicado. Porque veo que los colores, igual luego cuando haya algo de código, así no vais a ver nada. Se ha apagado el final y se ha quedado encendido al principio. Ahí, perfecto, total. A mí no me tenéis que ver, o sea que perfecto. Vale, genial. ¿Veis mejor, entiendo, no? Sí. Vale. Pues bueno, la idea era... un poco de trampa aquí, hacer una Pokédex como excusa de hacer pues una Progressive WAP, que era un poco la idea de la charla, de manera que funcionase rápido. Y entonces, que fue cuando decidí echar el Call for Papers, todavía no tenía nada hecho, era un poco la idea de practicar con esto. Y entonces las tecnologías que usé para la parte del desarrollo pues era utilizar Web Components, que ahora miraremos qué es, con la ayuda de una librería que se llama Polymer, y auditando la aplicación en sí con una tool que se llama Lighthouse, que veremos también en qué consiste. Voy a preguntar de paso, ¿quién conoce lo que son las Progressive WAPs? Que se habló bastante estos días de ellas. Genial. Web Components. Muy bien, estupendo. Lighthouse. Pues nada, nos vamos. Bueno, para los poquitos que quedaban en las manos, sí le va... Ok. Para los poquitos que quedaban las manos sin levantar, vamos a explicar un poquito estos conceptos rápidamente. Voy a citar a una frase que vi hace un par de días de Salva de la Puente. No sé si alguno lo conoceréis, es un chico que trabaja en Mozilla, andaba por aquí estos días. Y una Progressive WAP es una aplicación normal, al fin y al cabo, en la que vamos a utilizar las mismas tecnologías que usamos todos los días para hacer web, en la que vamos a tratar de seguir una estrategia de mejorar progresivamente la experiencia de esa aplicación. Entonces, por ejemplo, usaremos esas nuevas funcionalidades de manera condicional, si el navegador las soporta o no, para entregar o tratar de entregar experiencias similares a lo que son las aplicaciones nativas, o lo que se entiende como aplicaciones nativas. Entonces, sobre todo con Android está muy integrado en el sistema y podemos ver cómo conseguimos tener pues, el icono en el escritorio, el icono en el lanzador de aplicaciones. Cuando miras las aplicaciones recientes te sale ahí también. Y la experiencia de abrir la aplicación en sí, pues sería una experiencia que ocupa toda la pantalla, que no tienes ninguna referencia a que esté Chrome o el navegador que sea abierto con la barra de URL arriba y esas cosas. Y utilizando tecnologías modernas, tecnologías web modernas, de los estándares, como podrían ser lo que es el Web App Manifest, que es lo que nos va a permitir hacer ciertas de estas cosas, y los Service Worker, que entre otras cosas pues nos permitirá que la aplicación funcione offline, que reciba notificaciones y demás. Bien, ese era el primer concepto. El segundo son los Web Components. Los Web Components es un set de estándar, un set de APIs desarrollada por la W3C para permitirnos hacer etiquetas, hacer componentes de manera que estén encapsulados y los podamos reutilizar en diferentes aplicaciones. Ese set de estándares, de APIs, son los HTML templates que nos van a permitir hacer pues, plantillas a nivel de cliente. El Shadow DOM para poder encapsular esos componentes en sí, poder reutilizarlos sin que choquen cosas de estilos ni de lógica de JavaScript. Los custom elements que van a ser para registrar esas etiquetas que vamos a crear. Y los HTML imports, que fue inicialmente lo que se presentó para poder cargar HTML y de hecho funciona y está implementado tanto en Chrome como en Opera, pero en otros navegadores no han estado tan de acuerdo con este estándar, entonces no se ha llegado a implementar de nivel global y se están
estudiando y barajando otras alternativas, como son los HTML módulos, que están en proceso de estandarización, y bueno, los ECMAScript módulos, que conoceréis muchos de vosotros. La manera de crear un componente pues es tan sencillo como crear, va a ser un ejemplo rápido, te creas la clase que extiende de HTML element. Esto nos va a dar pues un par de callbacks para manejar el ciclo de nuestro componente, el ciclo de vida, y por ejemplo pues el Observed Attributes nos va a permitir especificar cuáles de esos atributos que tiene nuestro componente vamos a querer observar, y callbacks como cuando el connected será cuando añadamos ese elemento al DOM, disconnected cuando lo quitemos, y attribute change callback cuando cambia alguno de esos atributos que hemos definido arriba. Y por último, nada, definir que esa etiqueta corresponde con ese prototipo, con esa clase que hemos definido. Entonces, con esta clase, evidentemente tendría en esos callbacks, en esa clase, tener la lógica de lo que quieres hacer. Pues con simplemente una etiqueta tan corta como esa obtendríamos, pues, por ejemplo, un mapa. Sin realmente, si estás consumiendo el componente, no llegas a desarrollar pues, muy poquito, casi nada de JavaScript para poder conseguir cosas como esta. El siguiente concepto, Polymer, es una librería open source de JavaScript que nos va a ayudar a generar y a utilizar estos componentes de los que acabo de hablar. Es una librería muy pequeñita que trabaja pues, encima de lo que es el componente, el elemento, la clase HTML element que tiene el navegador. Encima pues, tiene 3 mixins, que son los 3 primeros, que los envuelven luego en una clase que es Polymer Element. Esos 3 mixins, así dicho a correr, pues tiene el de abajo, Property Accessors, nos va a sincronizar lo que es los atributos y las propiedades de nuestro componente. El template stamp, que nos va a permitir, nos va a facilitar la manera de manejar pues, lo que es el template, y el shadow DOM pues, nos lo automatiza. Y los property fs, que es como un sistema de data binding que ofrece la librería para conectar lo que es la información. Y el último concepto, que sería Lighthouse, es otra librería, una tool open source, una herramienta que nos va a permitir pues, auditar, entre comillas, lo que es nuestra aplicación, nuestro sitio web, y nos va a dar pues, recomendaciones y puntuaciones de si estamos haciendo las cosas bien o mal, teniendo en cuenta ofrecer experiencias que funcionen rápido. Entonces nos da resultados como estos. Tienen ahora mismo como 4 categorías. La primera de Progressive Apps, entonces te vas a estar dando información de, pues, no sé, si tienes el manifiesto bien puesto, si estás utilizando HTTPS o no, o demás. Y un montón de auditorías. Lo mismo con Performance, si estás pues, diferentes momentos de la aplicación en los que se están viendo las cosas o no, y los tiempos de carga. Lo mismo con temas de accesibilidad y lo mismo con temas de buenas prácticas. Vale. Después de haber repasado estos conceptos, que es en lo que se basa todo un poco la charla, volvemos al tema original, era hacer una Pokédex. Entonces el resultado va a ser algo así. Luego podéis verla, está ya todo publicado. Y una de las cosas que quería evitar pues, era el tener algo que ahora deja de ser tan habitual, pero lo era hasta hace no mucho, el tener un solo fichero con mucho JavaScript, que al final es donde cuando terminas tu aplicación compilas todo, lo metes ahí en el index y esto lanza toda la aplicación. Entonces esto es lo que queremos evitar. ¿Por qué? Por cosas como esta. Luego podéis leer este artículo con calma. Es un artículo que habla del coste que supone entregar mucho JavaScript. Es un artículo escrito por Adi Osmani del equipo de Chrome. Y entre otras cosas que va mostrando, pues una gráfica tan bastante visual como esta, el coste de entregar un fichero JavaScript o una imagen con el mismo peso, en las mismas condiciones de red, que tarde lo mismo en llegar, una vez que ha llegado, a ver si se ve bien, como JavaScript además de descargarse, tiene que por una parte compilarse, parsearse y luego ejecutarse. Estas pruebas están hechas en un MotoG, que es pues, más o menos lo que se trata de utilizar como móvil medio. Evidentemente todo esto está muy enfocado en móvil, que es donde los recursos de los teléfonos son más pobres que lo que pueda tener un ordenador. Pues el tiempo de parsear y compilar el JavaScript de este mismo fichero se va a los 2 segundos,
ejecutarlo en 1,5, mientras que si fuese la imagen, en hacer lo que es el decoding, el decodificar la imagen, tarda solo 64 milisegundos, y en rasterizar y pintar lo que es la imagen ya en la pantalla se va a los 28 milisegundos. Es obvio que la diferencia es muy grande, entonces hay que tener bastante cuidado si queremos que las cosas funcionen rápido de primera, la cantidad de JavaScript que mandamos al navegador. Para tratar de solucionar cosas como esta, han salido ciertos patrones, como puede ser el Purple Pattern, del que vamos a hablar, que hace énfasis en entregar pues esas experiencias rápidas con una serie de no trucos, sino de manera de hacer las cosas que vemos ahora, para eso, que la experiencia, sobre todo de la primera vez que te ofrecen la aplicación, no tengas esa pantalla blanca durante 3, 4, 5, 6 segundos y empieces a ver las cosas rápido. Se basa en estas cuatro partes, de donde salen sus iniciales. El push de entregar los mínimos ficheros para poder pintar la primera pantalla. Es decir, los mínimos recursos que te hacen falta para hacer esa primera pantalla en la que vas a mostrar a tu usuario. Entonces, mandas únicamente eso, lo pintas, haces el render de la ruta inicial. Una vez que ya has hecho ese render, entonces el usuario ya puede interactuar con esa primera página por detrás. Haces la precarga de diferentes recursos que puedes necesitar luego con Service Worker, como veíamos antes. Y luego cada una de las rutas siguientes que puedas acceder a ellas, las cargas con Lazy Load. Entonces vas trayéndote solo los trocitos cada vez que los vas necesitando. Vale, para hacer la aplicación, la estructura que fui siguiendo es la siguiente. Es decir, tenemos un punto de entrada, que va a ser pues, un index HTML, que va a tener dentro, vaya a importar y utilizar el primer componente que le llamo AppShell. Todas las cajitas rojas que veréis ahora son componentes. Este shell lo que contiene, si visteis ayer la charla de Víctor, hablaba de cosas como estas, de la estructura de AppShell para entregar buenas experiencias. Va a contener lo que es poco más que el mínimo routing para saber en qué ruta estás y qué tienes que pintar, y la estructura más básica de la aplicación. Pues a lo mejor si es una aplicación típica, pues con su toolbar, su menú lateral y luego el contenido, pues esa toolbar y ese menú lateral sería ese esqueleto de aplicación que no forma parte del contenido. Entonces eso es lo que cacheas y entregas luego súper rápido, y luego el contenido es lo que vas trayendo de manera dinámica. Entonces el AppShell se va a encargar de, primero y antes de nada, pintar ese esqueleto rápido, y segundo, encargarse de pintar la primera ruta que vas a mostrar, esa ruta inicial. Entonces, teniendo estas dos cosas claras, pasamos a lo siguiente. Para pintar esa primera ruta, en función de la ruta a la que vayas a pintar, pues por ejemplo, nos vamos a centrar en la ruta de inicio. Vamos a tener que cargar de manera dinámica ese componente PagePokemonList. ¿Vale? Nos centramos en esto. Y una vez que lo has cargado, te encargas de renderizarlo. Entonces ya tienes disponible tanto renderizar como que puedas interactuar con ello. Y una vez que ya lo tienes listo, entonces avisamos al AppShell, ese componente cuando ya esté listo, el AppShell se entera. Sí, como el AppShell ha sido el que ha cargado el componente y lo ha renderizado, entonces el AppShell, al saber que ya está listo, lo que hace es se encarga de registrar el Service Worker y de precargar todos esos recursos que vas a poder necesitar luego. Vale. Entonces, esto llevado a código, luego veréis el código, está en GitHub, pues una función que se encarga de parsear la ruta, y entonces en función de la ruta cargar una página u otra, como veíamos antes. Y a la hora de cargar la página, en lo que nos centramos es en esto,
Polymer en este caso nos ofrece una manera de importar componentes, importar nuevos ficheros. Importamos el fichero de la ruta que necesitamos y lanzamos una función que se encargue de hacer ese lazy load. Esa función dentro lo que hace, tiene un flag para saber si ya ha pasado por aquí o no, porque lo que nos interesa es esa primera vez. Y cuando nos centramos en esto es pues una utilidad que tiene Polymer, al igual que tiene muchas otras librerías, es como una especie de retraso, en plan, esperas a que se haya renderizado esa pantalla y entonces, cuando de hecho se llama after next render, cuando ya esté pintado, entonces lo que hacemos es esa carga de esos ficheros que vamos a necesitar más adelante, y una vez que esos ficheros ya estén registrados, pues en este caso registramos también el service worker, que normalmente en las templates el service worker es algo que definen a nivel de index, entonces nada más entrar pues ya lo registras. Aquí lo que estoy haciendo es retrasar ese registro para darle importancia a pintar cuanto antes lo que el usuario espera ver, y luego por detrás, una vez que el usuario ya puede empezar a utilizar esta aplicación, registras el service worker para que funcione offline y demás cosas. Vale, y luego nada, el flag cambiarlo a true para que cuando vuelvas a cambiar por otra ruta o lo que sea, no vuelva a entrar aquí. Esa función que se encarga de registrar el service worker podría ser algo tan sencillo como simplemente, pues, si ya habéis utilizado el service worker dentro del objeto navigator, el service worker registras el fichero que se encarga de, pues, manejar todo el service worker, que es, para quien no sepa, el service worker es un proxy a nivel de cliente que se va a encargar de, en cada petición que se haga, de lo que sea, recursos o lo que sea, está ahí en el medio y puedes decidir qué hacer con ello, pues sacarlo de un caché, entregarlo o lo que sea. Pues en vez de hacer esto, como quería ofrecer uno de estos patrones que empiezan a ser también bastante habituales, de explicarle al usuario de que la aplicación va a funcionar sin internet, y cuando despliegues una nueva versión, haya sido el cambio que sea, explicárselo también al usuario, pues a lo mejor con un toast, con un botón o con lo que sea, pero indicarle, si te interesa o no, depende, que algo ha cambiado, y ofrecer la manera de actualizar esas partes. Entonces, en vez de simplemente registrar el service worker, lo que hacemos es este pequeño script, que lo que hace es, en función del estado del service worker, vamos a tener abajo en el onStateChange un switch que, bueno, lo meto en la siguiente pantalla para no volvernos locos con código pequeñito. Y nada, en función del estado en el que se encuentre el service worker, si ha sido instalado o no o tal, o si viene repetido, lanzamos aquí un par de funciones que se encargan únicamente, tanto esta como esta, de lanzar esos toasts que veíamos antes, con la opción de precargar y demás. Bien, esa es la parte de lo que es la aplicación en sí. Y ahora quería hacer también, pues, un poco de hincapié en la manera de preparar este proyecto para lo que sería producción y la manera de servirlo. Vale, lo más habitual, y que se está haciendo, pues, casi en todos lados, es tú generas tu build de compilación una vez que, pues, posiblemente a lo mejor estás usando ECMAScript 6 o lo que sea, y lo quieres entregar a navegadores que no soportan ECMAScript 6. Entonces lo que haces es lo compilas y da igual quién te lo pida. Da igual que sea Internet Explorer 11, al que tienes que soportar, y le envías, pues, el churro de Babel todo compilado, o que sea a lo mejor, pues, Chrome o Firefox o quien sea, que sí entienden ECMAScript 6 y sí entienden ciertas cosas. Y podéis buscar luego también, no he hecho referencia a ello, el tiempo, tanto de esos tiempos que veíamos antes de parsear, compilar, ejecutar y demás de JavaScript. Los navegadores que entienden ECMAScript 6 van a ejecutar, parsear y demás en ECMAScript 6 mucho más rápido que si lo hacen con esa versión compilada de ECMAScript 6 a ECMAScript 5, porque, pues, el código es más verboso, entre comillas. Entonces lo que hacemos es, en función del navegador que nos vaya a pedir la aplicación, en este caso,
en función de sus capacidades, vamos a entregar unas versiones u otras. ¿Qué quiero decir con unas versiones u otras? Cuando generamos el build el build, la versión preparada para producción, vamos a tener varias. Entonces, en función de tanto el navegador como otra cosa que veremos luego, incluso de robots, entre comillas, de los crawlers. Es decir, pues, por ejemplo, Google, Bing y demás, pues tienen crawlers para scrapear esa información y servirla luego. Y tanto en redes sociales, cuando compartes esos enlaces y te ponen esas tarjetas bonitas y demás. Al ser Single Page Application y demás, estos robots muchas veces no entienden ciertas cosas. Entonces lo que vamos a ofrecer también para estos robots son unas versiones diferentes. Bien, dicho esto, cuando, por ejemplo, el navegador sí entiende lo que es ECMAScript 6 y entiende lo que es HTTP2 Server Push, ¿quién sabe lo que es HTTP2 Server Push? Vale, no tanta gente, estupendo. Pues así aprendéis una cosita más. HTTP2 Server Push es... bueno, ¿quién sabe lo que es HTTP2? Vale, ya mucha más gente. Pues sobre el protocolo de HTTP2, que pues es el siguiente protocolo al que se está llegando, que nos permite entregar ficheros de manera paralela, y con el server push, una de las ventajas que nos permite es enviar cosas antes de que el cliente nos las haya pedido. Es decir, si por ejemplo a mí me piden el index y yo sé que está en la ruta inicial, yo como servidor puedo saber que como está en el index va a necesitar pues ese componente que veíamos de la lista de esos Pokémon, lo mismo pues con cada uno de ellos y los assets que va a necesitar. Entonces yo desde el servidor se los envío directamente, sin que me los haya llegado a pedir, que es pues una de las ventajas de este server push. Y puedo permitirme enviarle, en vez de pues a lo mejor unificar esos ficheros, que pueden ser muchos componentes, y si son muchos ficheros, pues entre que lo envías, recibe y va uno por uno, puede tardar más en procesarlo. Una de las cosas que se hace era como juntar esos ficheros en uno solo y lo enviabas. Con HTTP2 Server Push puedes ir enviando ficheros sueltos, porque queda, por decirlo de alguna manera, no es así, pero como si fuera, queda como un hilo de conexión de transmisión de datos. Entonces, cuando soportas esas dos funcionalidades, enviamos una versión que está hecha en ECMAScript 6 y que tiene esos ficheros separados y que se lo enviamos de manera separada, con además ese fichero de server push, de manera que le estamos enviando esos ficheros antes de que nos los pidan, porque ya sabemos que los va a necesitar. Y en el caso pues, de otros navegadores que no soporten ese HTTP2 server push, enviamos una versión que sí está en ECMAScript 6, pero los ficheros están unificados, de manera que te ahorras muchas peticiones HTTP, porque van a ser lentas de consumir. Y en caso de navegadores más viejos que no tengan ni ECMAScript 6, ni tengan tampoco HTTP2, ni server push, ni nada por el estilo, entonces lo que hacemos pues es esa cosa de la que hablábamos antes, de compilarlo todo en un monstruo con Babel para que te quede funcionando en versiones más antiguas. Y lo mismo con los crawlers estos y los bots. Lo que hacemos es, a nivel de servidor, hay algunos proyectos que se dedican a ello, hacemos ese renderizado de toda la página, de manera que al final lo que queda, en vez de ser este contenido que se genera dinámicamente a nivel de cliente, lo generamos a nivel de servidor y lo entregamos ya generado, de manera que el crawler recibe ese HTML entero que no se genera dinámicamente porque ya ha sido generado. Podría ser similar a lo que es el server-side rendering. Pues para hacer todo esto, que puede sonar un poco a magia, hay un proyecto que se llama Purple Server que se encarga un poco de gestionar estas cosas. Porque al final es un poco sencillo, porque lo que haces es coges el user agent del cliente que te está pidiendo la versión y en función de si es un navegador u otro, mientras puedes entrar en versiones para saber qué funcionalidades tienen o no, y entregas unas versiones u otras. Vale. En el caso concreto de las toolings que ofrece Polymer, hay un fichero de configuración que se llama Polymer.json en el que le puedes especificar un array de builds que vas a generar.
Vienen con unos presets, le llaman, que es pues como unas preconfiguraciones de cómo va a constar esa build. Y vienen sí, no sé si, sí, estas tres vienen, creo que no hay ninguna más por defecto. Que vienen con cosas configuradas como minifico el JavaScript, lo compilo o no. Por ejemplo, ¿dónde está? Claro, en las dos últimas, en ECMAScript 6, el JavaScript no está compilado, se deja tal cual estaba el código. Lo que sí haces es minificarlo y demás. Pues cosas como minificar CSS, generar ese fichero de push para indicarle al servidor qué es lo que tiene que precargar y demás, y esas configuraciones. Y hay un campo que es el base path, que lo que va a hacer es, en la etiqueta base, que no sé si muchos utilizaréis, de HTML, en el que le indicas desde esa etiqueta en adelante todas las rutas van a empezar por lo que sea. Normalmente la puedes configurar pues, a barra para que inicie desde el principio, y esta etiqueta, esta configuración se va a encargar de cambiarnos esa etiqueta y ponerle un prefijo para saber de dónde tiene que sacar estos recursos. Entonces, vale, esto es pues, en el package.json, en la hora de unos scripts de npm para hacer esto de manera automática. Pues bueno, lo que es la parte del build con la command line de Polymer, lee ese fichero que acabamos de ver y nos genera esos diferentes builds. Y luego hay aquí una cosa que a ver si se soluciona pronto. En este build todavía tienen un par de fallos a la hora de generar ese HTTP2, ese fichero de configuración para hacer el push. Entonces tengo aquí dos scripts, de duplicar los assets y añadir el entry point, que lo que hacen es eso. Ahora mismo ese fichero no se está generando bien del todo, entonces pues es como una ñapa, un hack rápido para que ese fichero se genere bien. Hay ya una ISO ahí abierta para solucionar el tema. Pero entonces eventualmente estos dos scripts deberían de desaparecer y hacerlo esto de manera automática. Y lo que hago es copiar unos ficheros en esta parte de aquí, que son los ficheros de configuración para el servidor. Entonces nada, cuando lanzo el comando de hacer el build, va a generar primero ese build automático, va a copiar los ficheros, va a duplicar los assets en el fichero de HTTP2 Server Push y va a añadir el entry point en ese mismo fichero. Entonces nos queda el build listo. En esos ficheros que añadimos para el servidor, en este caso está desplegado en Google App Engine, en la versión Flex, que es la que permite tener Node como lenguaje. Y nada, es un fichero tonto de configuración de App Engine, porque al final este Purple Server es un middleware, es un servidor en Node. Es también otro proyecto open source que luego dejo los enlaces. En las transparencias, en los comentarios, están todos estos enlaces cuando os lo comparta. Y de manera que, pues en el caso concreto de App Engine, lo que va a lanzar es el comando start, como hacen muchos servidores, servidores de cloud. Y lo que hace es lanzar ese servidor, Purple Server, y nada, algunos parámetros de configuración para que redirija, por ejemplo, a HTTPS. Con esto está, pues nada, publicado todo el proyecto, y pasando herramientas, podía haber puesto alguna más a medida que lo fui haciendo, pero no las fui sacando. Y entonces, de esta manera, por ejemplo, cuando pasamos Lighthouse, en este proyecto que va a pasar pues, sobre Chrome, va a aprovechar estas cosas va a utilizar HTTP2, va a utilizar ECMAScript 6 y el resultado de tiempos de carga va a ser mejor. De manera que, por ejemplo, en este proyecto conseguimos que en menos de 3 segundos la aplicación esté funcionando. De menos en 3 segundos, estas pruebas que se hacen, la configuración que tienen por defecto en Lighthouse, son en teléfonos con pocos recursos, en condiciones de red con pocos recursos. Pues normalmente son 3G lentas, simuladas, y pues lo mismo con los dispositivos. No sé si es ahora mismo el Moto G el que está por defecto, o un Nexus 5 o algo así. Son teléfonos más antiguos. Y a pesar de eso, las respuestas son bastante buenas.
El proyecto está publicado aquí, es decir, si entráis a esta URL podéis abrir el proyecto y ver si os funciona rápido o no y demás. Y de la misma manera en GitHub está todo el código y todo el proyecto, o sea que vuestro es. Todavía hay ciertas cosas que cambiar, obviamente. De hecho, hay algún fetch, por ejemplo, para coger la información por hacer la demo rápida. Y esto sería todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta o lo que sea. Sí. Un poquito más alto, por favor. Sí. No, todas estas cosas de las que he hablado no se tienen por qué aplicar solo a Polymer. Yo he utilizado Polymer para hacerlas, pero son patrones abstractos que las puedes utilizar con la tecnología que sea. De hecho, ¿cómo se llama? La command line de Preact, otra librería que hay para hacer componentes, pero que no sigue este estándar de los web components. Lo que es el Purple pattern de cómo organizar la aplicación, te lo viene dado por defecto, al igual que en la command line de Polymer. En esas dos te lo viene entregado cuando haces el create, el starter kit o la aplicación más básica. Te viene eso preconfigurado. ¿Tú puedes configurar ese set diferentes paths? O sea, Sí. no todo el mundo entra por el index siempre. Sí, exacto. De hecho, si volvemos atrás, en algún momento... Hay un pequeño router, ¿no? Aquí. En este shell debería de tener pues un pequeño router o como lo quieras manejar, que decida en función de la ruta pues qué recursos tiene que cargar y qué tiene que mostrar. De eso pues también está ahí hecho pequeño en JavaScript, pero puedes complicarlo todo lo que quieras o incluso como si quieres utilizar Redux o el sistema que sea para manejar ese estado de la aplicación. Sí, al fondo. Sí. Una es, si haces la carga a posteriori, digamos, de ese shell, Sí. ¿de acuerdo? Si hay algún tipo de problema con la estrategia de precacheo de recursos respecto a aquellos que ya has cargado. No, porque los cacheas justo después de que se haya mostrado esa primera pantalla. Una vez que se ha mostrado, cacheas. A solicitar, y como habría caché en este caso HTTP, Sí. de acuerdo. Y luego, por otro lado, si hay algún tipo, si hay alguna consideración especial a la hora de trabajarlo en conjunto con HTTP2. Porque realmente haces una llamada, Sí. después te van a llegar más recursos. Sí. Entonces, bueno, está haciendo de proxy, pero no sé si de alguna manera hay que considerar, antes de, digamos, acabar pasando el recurso que te envía por push adicional del servidor, antes de pasársela a la propia aplicación. El fichero que va por push también va a pasar por el service worker. Entonces lo va a coger y lo va a cachear. Lo va a cachear, vamos, depende de la estrategia que quieras seguir tú, si quieres cachear todo o no. No sé si responde la pregunta o no. Sí, más o menos. Si había que tener algún tipo de consideración especial por aquello de que, digamos, no has registrado en el service worker una petición a la cual tienes una respuesta, sino que tienes una respuesta de la que no tendrías una petición. No hay problema, porque la petición te llega de entrada, es decir, no la has solicitado tú, pero te llega. Entonces se va a manejar igual que si la hubiese solicitado tú. No, en eso no hay diferencia. Sí, nada, no, con eso no hay problema. Sí. Para manejar el service worker, ¿usas Sí. Workshop o todavía usas Sí, el Service Worker Precaché. El que tiene configurado ahora mismo el Polymer Build por defecto es el Service Worker Precaché. Entonces este proyecto está con eso. Pero sí hay ya planes de cambiar y reemplazarlo por Workbox, que es como el hijo de Service Worker Precaché, que saldrá la versión 3 dentro de poco, debería salir, que tiene bastantes cambios respecto a la versión 2. Y entonces está esperando a que se cierre esa versión 3, que tiene bastantes mejoras y muchas de las cosas que Workbox no tiene a día de hoy, que sí tenía precaché. Entonces, una vez que salga esta versión 3, debería de reemplazarse este servicio. Una pregunta. Sí. Dale. En la parte de... Es que, por ejemplo, dices, primero voy a solicitar el recurso, una vez que lo tenga remediado, Sí. hace otra segunda solicitud entonces. Sí. ¿Crees que eso sería lo más óptimo o sería primero registrarlo o por qué como que decidiste... O sea, en vez de registrarlo desde un principio y no volver a hacer la carga y ya tenerlo... Claro, lo registro tarde a propósito para pintar lo más pronto posible. Ah, ya. Es decir,
aunque no sea mucho tiempo, registrar el service worker tiene implicaciones de tiempo. Entonces yo prefiero aprovechar ese poquito tiempo para pintarla al usuario lo más rápido posible la aplicación y que la pueda utilizar. Y mientras, por detrás, cuando el usuario ya la aplicación ya la puede utilizar, entonces ahí sí le cargo el service worker, le precacheo todo para que cuando cambie de ruta se lo cargue de manera instantánea porque ya tiene esas llamadas y todas esas cosas. O sea, que por ejemplo, hagas 2 llamadas, entre comillas, es preferible como de que, dependiendo de lo que quieras hacer, que mostrarle al usuario algo antes para que interactúe, y aunque tengas que hacer otra segunda llamada. Sí, exacto. Si eso implica que puedo pintar cuanto antes, adelante. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Cómo gestionan las versiones? ¿Las versiones de qué? De la aplicación, porque salió un mensaje que tenías una nueva Vale, sí. versión. En el Service Worker Precaché, que es pues una librería para manejar los Service Workers de manera un poco más sencilla, que tiene integrada en este caso la línea de comandos de Polymer. ¿Y los service workers Se encarga de hacer ese versionado. Entonces, yo cada vez que genero un build, hay un hash por ahí perdido que evidentemente varía y es lo que se encarga de, pues aquí en algún sitio, aquí. Bueno, lo mirábamos, no veo ni yo casi. Aquí, en esta parte, en función de ese service worker, se entera de que hay un nuevo service worker porque se ha registrado un service worker que tiene ese hash diferente y entonces podemos mostrar una cosa u otra en función de eso. No sé si hay más preguntas. ¿No? Pues muchas gracias.